Magistrada, magistrados, pasaremos a la cuenta de los asuntos relacionados con los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización en contra de candidaturas a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, por lo que le pido al secretario general de Acuerdos, Ernesto Santana Bracamontes, de la cuenta correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta de los proyectos de sentencia recaídos a diversos recursos de apelación promovidos por personas candidatas a cargos del Poder Judicial de la Federación en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, que fueron enumerados en el aviso de sesión pública del Pleno de esta Sala Superior. En primer término, me referiré al recurso de apelación 163 de este año y sus acumulados, promovidos por diversas personas candidatas a cargos del Poder Judicial de la Federación, a fin de impugnar las resoluciones 944 y 945 del Consejo General del INE respecto a los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización vinculados a la distribución de propaganda electoral denominada acordeones, tanto en su versión física como en su formato digital. Lo anterior, teniendo en consideración que el recurso de apelación 166 de este año se tiene por no presentado en los términos de lo previsto en el reglamento interno del Tribunal Electoral, en tanto el actor presentó escrito de desistimiento del medio de impugnación. En el proyecto a su consideración se propone la revocación lisa y llana de las resoluciones controvertidas, puesto que, como lo plantean los recurrentes, la responsable emitió una determinación indebidamente fundada y motivada, ya que para atribuir responsabilidad indirecta a las candidaturas por la omisión de rechazar los acordeones como propaganda indebida, debió comprobar por una parte que obtuvieron un beneficio y por otra que obtuvieron conocimiento de la conducta infractora, lo que no ocurrió. Asimismo, es fundado lo alegado en cuanto que se trata de resoluciones contradictorias, en primer lugar porque se sanciona a las personas candidatas a pesar de que se comprobó que la elaboración de los acordeones y sitios web no les es atribuible, sino que son resultado del actuar de un tercero no identificado y del que no se tiene información. Además, la responsable valoró los escritos de deslinde que le fueron presentados por las personas candidatas como válidos al ser jurídicos, oportunos, idóneos y eficaces. No obstante, y de manera simultánea en las mismas resoluciones, determinó que los candidatos eran responsables sin tener pruebas para ello y a pesar de que repudiaban válidamente la conducta infractora. En consecuencia, lo procedente es revocar las resoluciones controvertidas de manera lisa y llana. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los recursos de apelación 203, 216, 221, 240, 305, 314, 366, 392, 394, 403, 447, 449, 487, 507, 512, 530, 601, 602, 647, 665, 701, 718, 722, 792, 800, 808, 810, 820, 966, 982, 993 y 1311, todos de este año interpuestos en contra de las resoluciones del Consejo General del INE 994 y 995, mediante los cuales sancionó a diversas candidaturas contendientes en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 por la aparición de sus nombres en materiales denominados acordeones difundidos de forma impresa, así como en sitios web. Previa acumulación de los asuntos, se propone desechar de plano la demanda del recurso de apelación 366, ya que la persona recurrente agotó su derecho al haber interpuesto antes el recurso 601, actualizándose la preclusión de la acción. En el fondo, se considera que son en lo sustancial fundados los planteamientos, pues la autoridad atribuyó responsabilidad e impuso sanciones únicamente con base en la existencia de materiales denunciados y la inclusión de los nombres, sin demostrar que el conocimiento efectivo de esos materiales para ser parte de las candidaturas ni valorar adecuadamente los deslindes presentados, incumpliendo así el estándar de investigación exigible en materia de fiscalización. Además, la autoridad responsable incurrió en una incongruencia insalvable
al sancionar por la supuesta omisión de las personas candidatas de rechazar aportaciones prohibidas, pero simultáneamente sostuvo que, tratándose de aportaciones prohibidas, no es jurídicamente viable un rechazo. Con ello, configura un régimen de responsabilidad automático, vulnerando los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia. En consecuencia, se propone revocar las resoluciones impugnadas exclusivamente en lo relativo a las sanciones y atribución de responsabilidad a las candidaturas recurrentes. Doy cuenta con el recurso de apelación 206 de este año y de las demás relacionadas, turnados a la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, en los cuales las partes recurrentes impugnan las resoluciones de claves 994 de este año y 945, emitidas por el Consejo General del INE en relación con los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, seguidos en contra de los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, así como diversas personas que fueron candidatas en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial, Federal y Local 2024-2025, en las que sancionó a las personas ahora recurrentes derivado de la supuesta propaganda irregular, coloquialmente conocida como acordeones, que les generó un presunto beneficio indebido en su candidatura. En el proyecto, además de su acumulación, se propone revocar lisa y llanamente las resoluciones impugnadas, debido a que se consideran fundados los agravios dirigidos a controvertir la falta de responsabilidad indirecta que la responsable atribuyó a las candidaturas denunciadas, de ahí que no exista base para que les impusiera las sanciones controvertidas. Esto en razón de que, en las referidas determinaciones, la autoridad responsable no pudo demostrar la existencia del nexo entre los hechos denunciados y la otrora candidaturas recurrentes, aunado a que tampoco quedó evidenciado a quién o a quiénes correspondió la autoría de los elementos denunciados ni el origen del financiamiento en el que fueron solventados. Derivado de ello, se desestiman los agravios planteados en el recurso de apelación 919, en el que se pretendía una sanción más severa para las candidaturas impugnadas. Enseguida, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo a 13 recursos de apelación, cuyo índice es el 211, interpuestos por diversas personas quienes fueron candidatas a cargos judiciales para controvertir la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual determinó que las personas recurrentes omitieron rechazar la aportación prohibida derivado del beneficio obtenido por aparecer en guías de votación o acordeones difundidos a través de 3 páginas de Internet, atribuyéndoles una responsabilidad indirecta e imponiéndoles las sanciones respectivas. Previa acumulación, la ponencia propone desechar de plano la demanda que originó el recurso 399 porque la persona recurrente agotó previamente su derecho de impugnación. En cuanto al fondo, se propone revocar la resolución al considerar que la investigación desplegada por el Instituto carece de exhaustividad y resulta insuficiente para sostener las conclusiones en las que sustentó la imputación de la responsabilidad en contra de las personas inconformes. Al respecto, se razona que el INE no ejerció con suficiente eficacia sus atribuciones de investigación, dado que de las constancias que integran el expediente es posible advertir que existe un gran cúmulo de diligencias pendientes de desahogo. Esta insuficiencia no solo se debe a la conducta omisiva de los sujetos a los que el INE dirigió requerimientos o solicitudes de información, sino a la propia inactividad de la responsable para insistir y superar estos silencios, aunado a que el INE no buscó realizar sus indagaciones por medios alternos que permitan afirmar que la investigación merecía ser cerrada. Otro aspecto que evidencia que la investigación no estaba concluida y, en consecuencia, que no se obtuvo certeza respecto del origen y destino de los recursos empleados para la creación y operación de las páginas de Internet, fue que la responsable instruyó el inicio de nuevos procedimientos oficiosos en los que, en apariencia, se mantiene vivo el objeto de la misma investigación que determinó cerrar. En ese tenor, se propone ordenar al INE reponer el procedimiento a fin de que realice las investigaciones y diligencias adicionales que considere necesarias con el propósito de agotar las líneas de investigación por ella misma desplegadas. A continuación,
Doy cuenta con la propuesta relativa al recurso de apelación 272 y 18 expedientes más acumulados, interpuestos por personas otrora candidatas a diversos cargos de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación para controvertir la resolución del Consejo General del INE, por el que se les sancionó con motivo de un procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización relacionado con la elaboración y distribución de acordeones o guías de votación, en el que se determinó la existencia de un beneficio y se les impuso una sanción. Los agravios planteados por la parte recurrente en relación con las deficiencias en torno a la investigación del INE se califican como fundados y suficientes para revocar la resolución controvertida, dada la falta del caudal probatorio y exhaustividad, así como la imputación de responsabilidad indirecta a las candidaturas beneficiadas en términos similares a los que se han descrito. Por ello, igualmente se propone revocar para efectos la resolución impugnada y ordenar al INE que emita una nueva determinación en la que agote la investigación de forma exhaustiva y de manera debidamente fundada, motivada, una vez llevadas a cabo las diligencias necesarias para concluir dicha investigación, precise adecuadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respete las garantías procesales de las y los recurrentes en el entendido de que no podrá incrementar el monto de la sanción. Por último, doy cuenta con 12 proyectos de resolución relacionados con la imposición de sanciones derivadas de la atribución de acordeones que corresponden a 36 expedientes. En primer término, doy cuenta con los recursos de apelación 172 y sus acumulados 202, 210, 235, 245, 265, 281, 362, 398, 508, 517, 551, 588, 612, 704, 739, 815 y 1149 de este año, en los cuales se propone desechar los recursos 172, 398 y 517 por falta de interés jurídico, por preclusión y por presentarse de forma extemporánea, respectivamente. Asimismo, en los restantes recursos se propone confirmar la resolución impugnada al considerarse infundados e inoperantes los diversos planteamientos hechos valer por los recurrentes, esencialmente porque el Consejo General del INE sí cuenta con las facultades expresas en materia de fiscalización para determinar la existencia de infracciones y sancionarlas, además de que las personas recurrentes fueron beneficiadas con la distribución indebida de propaganda electoral denominada acordeones. Ahora doy cuenta de los recursos de apelación 260, 308, 312, 333, 369, 373, 397, 405, 438, 446, 450, 471, 484, 503, 676, 793, 1181 y 1188, todos de este año, interpuestos contra resoluciones del Consejo General del INE, por las cuales sancionó a las personas recurrentes por aparecer en propaganda electoral denominada acordeones. En primer término, se propone la acumulación, según cada caso, en los términos expuestos en las ejecutorias respectivas. Asimismo, se propone confirmar las sanciones impuestas, pues frente a la determinación relativa a que las personas recurrentes fueron beneficiadas con la distribución indebida de dicha propaganda, los agravios expuestos son infundados e inoperantes. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención? Adelante, magistrada Otalora. Sí, muchas gracias. Por una parte, quiero exponer de forma conjunta los dos proyectos que presento en las apelaciones 211, 272 y sus acumulados, y también a la vez posicionarme respecto de las otras propuestas si no hay inconveniente. Comienzo reiterando que en elección extraordinaria de personas juzgadoras, la Constitución y la ley encomendaron al INE ser el órgano garante de la función estatal de organizar elecciones, lo cual, evidentemente, comprende tanto la vigilancia administrativa del orden jurídico electoral
como la investigación y la sanción de toda conducta que pueda transgredirlo. Sin duda, esta elección ha traído grandes retos a las autoridades electorales por la cantidad de cargos en disputa, la incompatibilidad de la organización territorial de la Administración de Justicia con la geografía electoral, el tipo de función que desempeñan las personas titulares de los órganos de impartición de justicia, las bases constitucionales que delinearon una campaña que dificultaba la promoción de las candidaturas y que la ciudadanía las conociera, entre otros aspectos. A la novedad del ejercicio había que añadir la posibilidad de que se presentaran acciones y estrategias para evadir el cumplimiento de las normas creadas y adaptadas a la regulación existente, así como su responsabilidad por ello. De esta forma, las etapas del proceso electoral avanzaron y aparecieron en el escenario los llamados acordeones o guías de votación que, desde mi perspectiva, lejos de constituir materiales orientadores para el adecuado ejercicio del derecho al voto, constituyeron mecanismos para influir en la voluntad de la ciudadanía con la intención de afectar la libertad de sufragio. Y mi posición en este aspecto ya ha sido muy clara en los casos que hemos resuelto anteriormente. Los recursos de apelación que analizamos hoy derivan de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, que son mecanismos de investigación que se rigen por el principio inquisitivo e imponen a la autoridad fiscalizadora la carga de probar la existencia de una conducta antijurídica y no al sujeto denunciado demostrar el correcto ejercicio de los recursos o la licitud de sus conductas. Y estos procedimientos iniciaron con motivo de la detección de diversos hallazgos, escritos de quejas y vistas dadas en distintos procedimientos especiales sancionadores, ya sea sobre páginas de Internet, a través de las cuales se invitaba a votar por determinados perfiles o sobre una distribución física de las guías de votación. En todos estos procedimientos, la cuestión a resolver por parte del INE consistió en determinar si los partidos denunciados, así como diversas personas otrora candidatas a un cargo judicial, emplearon o recibieron recursos de entes prohibidos para la creación y operación de diversos sitios web, a través de los cuales se difundió propaganda electoral en su favor en el formato llamado acordeón o guías de votación, o bien para la difusión y elaboración de estos materiales. Y conforme al principio inquisitivo, le corresponde a la autoridad electoral la obligación de desplegar sus facultades de investigación y, en su caso, acreditar la existencia de la infracción relativa a la aportación de ente prohibido, el beneficio obtenido por cada candidatura, así como la responsabilidad de cada uno de los sujetos denunciados. El INE debe investigar de manera integral y exhaustiva los hechos que se denunciaron. Y aquí destaco que las personas recurrentes también aportaron elementos de prueba. Para hacer una democracia cabal, debemos ejercerla plenamente. La calidad de las democracias atraviesa justamente por la integridad electoral. Por ello, en materia de investigaciones, así como en la determinación de responsabilidades, los procedimientos sancionadores deben ser puntuales, máxime que esta es la primera elección de personas juzgadoras. Estos asuntos, como muchos otros, constituyen la oportunidad para que esta Sala Superior fije criterios claros que vayan delineando una línea jurisprudencial que a su vez podrá ser guía para las elecciones de 2027, elecciones judiciales. Las controversias que hoy analizamos revisten particularidades que exigen que la indagatoria y resolución se haga desde una visión integral.
Se está hablando, en efecto, de un actuar sistémico y generalizado que presuntamente benefició a diversas personas candidatas, tanto en el ámbito federal como local. El Consejo General del INE determinó que estas guías de votación constituyeron propaganda electoral y causaron, en efecto, un beneficio inmediato a los nombres y números que ahí se difundieron, por lo que existía una responsabilidad indirecta de todas las candidaturas beneficiadas. Y esto con independencia de los deslindes que en su caso presentaron algunas candidaturas y el impacto real que tuvieron en la elección, la presentación de estos deslindes. Por ello, el INE impuso multas a diversas candidaturas por la omisión de rechazar aportaciones provenientes de un ente no permitido derivadas de una propaganda electoral indebida. Y estas sanciones es lo que vienen contravirtiendo en estos asuntos. Ahora, previo a fijar mi posición respecto de las propuestas particulares que hoy se someten a nuestra consideración, quiero insistir en la postura que asumí en cada uno de los votos que emití respecto de los acuerdos mediante los cuales esta sala remitió a las salas regionales las impugnaciones interpuestas por personas recurrentes en el ámbito local. El deber de analizar los hechos de forma completa no recae únicamente en el INE, sino también en esta sala superior. De ahí que estimo debimos haber asumido competencia para conocer de una manera integral la totalidad de las impugnaciones respecto de esta propaganda electoral. Ahora bien, los asuntos que presenta la ponencia a mi cargo, que son las apelaciones 211 y 272 y sus acumulados, proponen calificar como fundados los agravios y revocar para efectos de que el INE se pronuncie nuevamente. Y los agravios fundados son aquellos referentes a las deficiencias en torno a la investigación del instituto, dada la falta de caudal probatorio y exhaustividad. Como lo he señalado, estamos ante un escenario inédito que exigía de la autoridad electoral la mayor diligencia posible y exhaustividad en el despliegue de sus atribuciones en materia de investigación y fiscalización. Sin embargo, como se abunda en cada uno de los proyectos, advierto que las indagatorias desarrolladas por el Instituto quedaron en su mayoría inconclusas, no solo por causas imputables a terceros, también por lo que parece ser un escaso empeño del Instituto para obtener respuestas a sus requerimientos. Y esto no sería la primera vez que por falta de exhaustividad en una investigación ordenamos al INE retomarla. En efecto, de manera incongruente, se cierra la investigación con la imputación de una responsabilidad indirecta atribuida a diversas candidaturas, pero a la vez se ordena la apertura de nuevos procedimientos que en esencia parecen tener el mismo objetivo que los procedimientos que concluyen. Por tanto, en cada caso, propongo revocar para efectos y ordenar al INE agotar el principio de exhaustividad. Esto, a fin de que realice las investigaciones de manera exhaustiva e integral y efectúe las diligencias adicionales que considere necesarios. Conceda a los sujetos obligados la garantía de audiencia en la que les haga saber los hechos que les atribuye, acompañando la documentación soporte para ello. Y una vez hecho lo anterior, se propone ordenar al INE analizar en su conjunto y de forma integral los hechos denunciados, así como los elementos de prueba obtenidos, y emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada en el entendido de que no podrá incrementar el monto de las sanciones que ya fueron determinadas en la resolución impugnada. ¿Puedo referirme a los proyectos
Otros, gracias. Ahora, en los proyectos que nos presentan la magistrada presidenta, el magistrado Felipe de la Mata y el magistrado Fuentes Barrera, en la que proponen una revocación lisa y llana, me separo de estos con la emisión de un voto particular. En efecto, como lo he mencionado, en mi concepto se tiene que revocar, pero para efectos de que el INE ejerza plenamente sus atribuciones y a partir de los hallazgos que encuentre, establezca justamente todas las condiciones. Y es justamente el tema que las y los recurrentes cuestionan, es la falta de una investigación exhaustiva, razón que no es suficiente para una revocación lisa y llana. Por tanto, considero que también en estos asuntos debe reponerse el procedimiento en las mismas condiciones que propongo en los proyectos que someto a su consideración. Ahora bien, en lo que hace a los recursos de apelación presentados por la ponencia a cargo del magistrado Rodríguez Mondragón, también me separo de la propuesta formulada votando en contra. Reitero, el INE faltó a su deber de exhaustividad, ya que el expediente existe un gran cúmulo de diligencias que siguen pendientes de desahogo, siendo que en ejercicio de sus facultades debió reiterar los requerimientos de información hasta concluir las líneas de investigación. Y como lo he señalado, la finalidad de estos procedimientos era justamente conocer el origen y destino de los recursos empleados para la creación y operación tanto de las páginas de Internet como de las guías de votación. Y a partir de lo anterior, no comparto la tesis de los proyectos, ya que considero que solo cuando el INE cumpla con la exhaustividad que requiere la controversia en análisis y de manera integral, estará en condiciones de emitir un nuevo pronunciamiento determinando la existencia de esta propaganda y sobre todo el beneficio generado y el tipo de responsabilidad. Por ello, más allá de la línea jurisprudencial que esta sala tiene respecto de la existencia del beneficio, las particularidades de este caso y las deficiencias en las que el INE incurrió impiden que en este momento pueda validarse la resolución impugnada. Tampoco podría establecerse la responsabilidad a partir de ciertas muestras y lo que obliga justamente a que siga y exige el cumplimiento de sus requerimientos que quedan pendientes de ser cumplidos. Estas son las razones por las que me separo de las diversas propuestas presentadas por las diversas ponencias. Y quiero ser enfática finalmente de que mi posición en estos asuntos no avala en lo más mínimo la distribución y beneficio de los acordeones, sino que a mi juicio el INE debe proseguir con la investigación para efectos de determinar plenamente las responsabilidades y fijar las sanciones correspondientes. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Reyes, adelante. Gracias. También una intervención general sobre estos proyectos en materia de fiscalización de la elección judicial. Bien, para seguir la idea expuesta muy claramente por la magistrada Talora, yo comparto su posición y creo que es pertinente en los procedimientos especiales sancionadores, o sea, en los procedimientos que están dirigidos precisamente con el fin de buscar esa verdad, hacer esa investigación exhaustiva y sancionar. En los de fiscalización opté por una visión más, digamos, minimalista, simplemente porque lo que se sanciona tradicionalmente es el beneficio por esa aportación indebida. Sin embargo, claro, abonaría a la elección judicial, en fin, a la democracia y a la integridad electoral, que se siguieran esas investigaciones en cualquier materia, ya sea en la fiscalización o en la sancionatoria. Ahora, presento un procedimiento conjunto estructurado en 3 bloques temáticos con el propósito de exponer
de la manera más ordenada posible los problemas jurídicos comunes y los criterios que sustentan los proyectos elaborados por mi ponencia. En el primer bloque se abordan los asuntos relacionados con la difusión de los llamados acordeones, tanto en su versión física como digital. Estos temas derivan de recursos de apelación vinculados con las resoluciones 944 y 945 de 2025, mediante las cuales el INE determinó sancionar a diversas candidaturas por la recepción de aportaciones prohibidas derivadas de propaganda no reportada. El criterio de esta ponencia es confirmar las sanciones determinadas por el INE, al estimar acreditada tanto la existencia, la difusión, como el beneficio objetivo que estos generaron en favor de las candidaturas visibles en dichos acordeones. Sin embargo, reconozco que este planteamiento difiere de los proyectos presentados por otras ponencias, por lo que me permito explicar las razones que sustentan nuestra conclusión. En el caso de los acordeones físicos, la autoridad fiscalizadora documentó 336 ejemplares impresos, con coincidencias gráficas en su diseño, así como registros fotográficos y testimoniales que evidencian su circulación durante el periodo de campaña. En el de los acordeones digitales se acreditó la existencia de 6 páginas web que, bajo distintas denominaciones, invitaron a la ciudadanía a votar por determinados perfiles mediante guías visuales que reproducían el formato de la boleta electoral. Estos materiales, tanto impresos como digitales, compartieron una misma estructura. Presentaban los nombres, colores y números de las candidaturas y sugerían combinaciones específicas de voto. Su difusión por medios físicos y electrónicos tuvo la finalidad y el efecto de posicionar a ciertas candidaturas ante el electorado, generando un beneficio objetivo y verificable. En ese contexto, los proyectos elaborados por mi ponencia sostienen que ya se configura la responsabilidad indirecta en sí mismo en la mayoría de las candidaturas incluidas en dichos materiales por 3 razones. Primero, porque en la propaganda aparecieron sus nombres, cargos, números y colores de boleta. Segundo, porque existieron indicios suficientes de conocimiento sobre la existencia de los materiales. Y tercero, porque los delindes presentados, aunque formalmente válidos, resultaron jurídicamente ineficaces, ya que el beneficio derivado de la propaganda no podía rechazarse ni revertirse. En consecuencia, se concluye que las candidaturas obtuvieron un beneficio indebido, consistente en el posicionamiento que generó la difusión de su nombre, número y color de boleta frente al electorado, así como la solicitud de voto en su favor. Este criterio es consistente con la línea jurisprudencial de esta Sala Superior. Encuentra sustento en la jurisprudencia 48 de 2024, que establece que el beneficio derivado de un gasto de campaña no depende de acreditar la autoría material de la producción. Es decir, no es necesario saber quién hizo los acordeones, su fijación, quién los fijó, quién los distribuyó o quién pagó la propaganda. Pues lo relevante es que su difusión se pruebe, existe y genere un beneficio para la candidatura al incluir su nombre, su emblema, su imagen o cualquier elemento identificativo claramente dentro de una etapa del proceso electoral y con el objetivo de obtener el voto o posicionar una candidatura. Por ello, en estos casos, los deslindes no son suficientes para excluir la responsabilidad y las resoluciones del INE deben confirmarse en lo que respecta a la existencia del beneficio y la responsabilidad derivada de él. El Instituto Nacional, inclusive, siguió los criterios de este tribunal para llegar a sus conclusiones. En el segundo bloque me refiero a los casos relacionados con propaganda digital pagada, que fueron sancionados durante el proceso de fiscalización de las candidaturas judiciales. La ponencia sostiene que la existencia de este tipo de propaganda es suficiente para configurar una infracción en materia de fiscalización, sin necesidad de acreditar quién la contrató ni el conocimiento previo de la persona beneficiada. Lo relevante es que la publicidad haya incluido elementos identificables, nombre, imagen o número de boleta, y que su difusión haya generado un beneficio objetivo durante el periodo de campaña. A ello se suma el artículo 509 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíbe expresamente la contratación de espacios publicitarios pagados en medios digitales,
ya sea de manera directa o por interpósita persona. Esta disposición tiene un propósito inequívoco: impedir que las candidaturas obtengan exposición mediante recursos ajenos a los permitidos por la ley, o evitar que simulen beneficios no esperados por ellas. Por lo tanto, cuando la autoridad acredita la existencia de publicidad pagada que promueve una candidatura, la infracción se actualiza sin necesidad de identificar el contratante ni de probar conocimiento alguno. Lo relevante es que se haya producido un beneficio contrario a la equidad en la contienda. Así, tanto los acordeones como la propaganda digital forman parte de un mismo fenómeno de promoción indebida, que debe evaluarse con criterios uniformes, objetivos y consistentes. La sola existencia del beneficio basta para configurar la infracción y obliga a sancionar la omisión de reporte correspondiente. Finalmente, en un tercer grupo de asuntos, me pronuncio sobre los casos en los que, a juicio de las personas recurrentes, el INE omitió valorar los argumentos o la documentación presentados en respuesta al oficio de errores y omisiones dentro del procedimiento de fiscalización. Este supuesto se observó particularmente en los expedientes relacionados con gasto de producción de videos o jingles, en los que se señaló que la autoridad impuso sanciones sin analizar la información técnica ni las facturas complementarias que fueron presentadas oportunamente. Mi criterio es que en estos casos la revocación debe ser para efectos y no lisa y llana, pues esta medida fortalece la integridad del proceso de fiscalización. Esta distinción no es menor. La revocación lisa y llana extingue el acto impugnado y pone fin al procedimiento, mientras que la revocación para efectos ordena a la autoridad reponer su análisis, valorar integralmente la documentación aportada y emitir una resolución debidamente fundada y motivada. De esta manera se preserva la exhaustividad en la revisión de los informes de campaña y se garantiza que las determinaciones del INE estén debidamente fundadas y motivadas. En conjunto, los criterios expuestos en estos bloques, desde mi perspectiva, fortalecen un modelo de fiscalización uniforme, proporcional y técnicamente consistente, que permite distinguir entre infracciones sustantivas y errores formales, pero sobre todo que otorga certeza a las autoridades como a las personas candidatas y que privilegia la legalidad sobre la simulación. En el momento de la votación precisaré el sentido de los votos correspondientes. Es cuanto. Gracias, magistrado Reyes Rodríguez. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado Fuentes. Gracias, presidente. También se me autoriza el Pleno y la Presidencia para participar de manera general sobre las ponencias que versan sobre esta temática. Empezaré señalando que las impugnaciones que resolvemos derivan de dos resoluciones del INE, precisamente que sancionaron a diversas candidaturas por la presunta difusión de materiales propagandísticos conocidos como guías de votación. En el fondo, lo que se discute son tres puntos esenciales. El primero, si la autoridad acreditó con suficiencia los hechos, la autoría y el beneficio que sirvieron de base para imponer las sanciones. El segundo, si su investigación cumplió con los principios de exhaustividad, idoneidad y se derrotó la presunción de inocencia. Y el tercero, ¿cuál debe ser la consecuencia jurídica ante un caudal probatorio insuficiente? Señalo que los procedimientos sancionadores en un Estado de Derecho deben servir para esclarecer los hechos con apoyo en pruebas y conforme a la ley. Cuando esa finalidad se pierde, dejan de ser instrumentos de justicia y se convierten en mecanismos automáticos de persecución e inquisitivos. Considero necesario revisar el contexto y el material probatorio que son sustento de las resoluciones impugnadas, porque solo a partir de lo que realmente existe en el expediente es que puede evaluarse la solidez de las conclusiones adoptadas por la autoridad. Durante el contexto, puedo decir, debe valorarse el proceso electoral extraordinario 24-25 para la elección de personas juzgadoras, y el INE al respecto instruyó dos procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, de esto derivado de denuncias y vistas relacionadas con la presunta utilización de materiales propagandísticos irregulares conocidos como guías de votación. Estos materiales, en versiones impresas y digitales, contenían listados de candidaturas judiciales con nombres, cargos y número de boleta, acompañados en algunos casos de frases o colores distintivos. Se denunció que su producción y difusión podían implicar aportaciones prohibidas u omisiones en el registro de gastos de campaña, y por ello se iniciaron dos procedimientos distintos. El primero,
resuelto mediante el Acuerdo 944 relativo a guías físicas. El segundo, el contenido en la Resolución 945 sobre guías digitales. Bien, me referiré al procedimiento relativo a las guías impresas. Con relación a la primera de estas resoluciones, conviene detenernos en los elementos que integran su sustento probatorio. Las denuncias se acompañaron de fotografías, de capturas digitales que mostraban listados de candidaturas judiciales. Algunas reproducían colores y el formato de las boletas oficiales. Otras presentaban diseños más simples, pero con patrones comunes. Durante la investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización recabó más de 200 muestras físicas, integrando 336 modelos distintos de guías. Y también se reportó que el día de la jornada electoral se observaba personas portando esos materiales. Sin embargo, no se recabaron ejemplares dentro de las casillas, ni se identificó a quienes los elaboraron o distribuyeron. La autoridad solicitó información a empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, pero no obtuvo respuesta útil. En cambio, sí recibió deslindes de diversas candidaturas que negaron haber ordenado, financiado o autorizado la impresión de esos materiales. Con ese acervo, el instituto dio por acreditada la existencia de los acordeones y concluyó que las candidaturas cuyos nombres aparecían en ellos obtuvieron un beneficio indebido, pese a reconocer expresamente que no se identificó la autoría o el financiamiento correspondiente. El propio INE reconoce en su resolución que no se logró acreditar el impacto de los llamados guías digitales, que no se identificaron mecanismos de promoción pagado, que tampoco se cuenta con una evidencia técnica sobre su creación, que no se identificaron mecanismos de promoción pagada, pauta o posicionamiento web, y que no se cuenta con evidencia técnica sobre su creación, por lo que no fue posible determinar cuándo comenzaron a operar, ni en qué fase del proceso electoral se difundieron, y que no se obtuvieron número de visitas, tiempo de permanencia o fuentes de tráfico que demostraran una difusión relevante o masiva. No obstante, ello llevó al instituto a determinar que las candidaturas visibles en esos portales recibieron una aportación de ente prohibido, lo que se tradujo en una ventaja indebida respecto a las demás candidaturas. Sin embargo, de la revisión integral de ambos expedientes, advierto que aunque el instituto acreditó la existencia material de diversas guías, tanto impresas como digitales, no logró demostrar con suficiencia las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron elaborados, distribuidos o difundidos. Tampoco identificó autorías, fuentes de financiamiento, ni vínculos causales con las candidaturas. En suma, el INE tuvo por probada la existencia de los materiales, pero no de la infracción. No reconstruyó la cadena fáctica, ni acreditó el elemento de culpabilidad necesario para imponer sanciones. Y aún así, sostuvo que la mera aparición de un nombre en los materiales bastaba para configurar el beneficio y con ello la responsabilidad indirecta. Con todo lo anterior, de manera muy respetuosa, me aparto de lo que consideran los proyectos que nos presenta a consideración la magistrada Otálora. Coincido al menos con el diagnóstico que se hace en el proyecto, toda vez que precisamente el caudal probatorio con el que se cuenta se advierte que es insuficiente para atribuir alguna responsabilidad a las candidaturas recurrentes. La magistrada reconoce que el INE no precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar, tampoco identificó responsables ni financiamiento y sancionó con base en inferencias. Sin embargo, difiero de la consecuencia jurídica que nos propone. La magistrada Otálora plantea revocar para efectos, con el propósito que el instituto complemente la investigación y emita una nueva resolución. Desde mi perspectiva, lo procedente es revocar lisa y llanamente las determinaciones impugnadas, porque el propio expediente demuestra que el INE consideró agotada su labor investigadora, pero, como ya lo he señalado, sin haber reunido las pruebas suficientes
que permitieran acreditar la infracción ni sostener las sanciones impuestas. El procedimiento no puede mantenerse abierto de manera indefinida con la esperanza de encontrar a posteriori lo que no se acreditó en el momento procesal oportuno, máxime cuando quienes recurren no son los denunciantes, sino las personas sancionadas. En esos supuestos, la falta de elementos probatorios no puede traducirse en una nueva oportunidad para sancionar, sino en la obligación de restablecer plenamente los derechos vulnerados por una determinación carente de sustento. Por ello sostengo que lo jurídicamente correcto es revocar las resoluciones impugnadas, porque cuando no existe un caudal probatorio suficiente, no corresponde seguir buscando, sino absolver a quienes fueron indebidamente sancionados. Sobre el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, respetuosamente tampoco comparto esta postura. La posición normaliza una investigación deficiente, presume el beneficio indebido sin acreditar la participación ni el conocimiento efectivo de los hechos por parte de los denunciados. Y esto para mí erosiona los estándares del debido proceso y la legitimidad del sistema de fiscalización. La sola presunción del beneficio obtenido no actualiza en automático la responsabilidad atribuida por el INE a los candidatos. Y la notoriedad de un hecho no equivale a un conocimiento efectivo por parte de personas en lo particular. Además, la autoridad desconoció los deslindes oportunos presentados por las candidaturas bajo un argumento contradictorio. Afirmó que las aportaciones ilícitas no pueden rechazarse, pero por otro lado, sancionó por no rechazarlas. En la propuesta que se somete a su consideración, parto del hecho de que la autoridad administrativa no acreditó precisamente la autoría, financiamiento, ni esas circunstancias de modo, tiempo y lugar a que me he referido en los materiales impresos o digitales. Esto es, acreditó la existencia de ciertos materiales, pero no su impacto, ni su origen, ni su relación con las candidaturas sancionadas, ni de forma directa o circunstancialmente o de manera indiciaria. En esas circunstancias, la jurisprudencia de esta Sala Superior ha sido clara al respecto. La jurisprudencia 48-2024 estableció que el beneficio puede actualizarse con la sola existencia de propaganda, pero también que la persona beneficiada puede eximirse de responsabilidad mediante un deslinde eficaz. En la jurisprudencia 8-2025 se precisó que la responsabilidad indirecta solo puede imponerse si se acredita, aunque sea de manera indiciaria, que la candidatura tuvo conocimiento del acto infractor. Y en la jurisprudencia 29 de 2024 se añadió que en materia de fiscalización el beneficio debe ser medible y cuantificable, porque de otro modo no puede sostener su incidencia en la equidad de la contienda. Leídas estas jurisprudencias de forma armónica, van delineando una secuencia ineludible. Primero, debe probarse el beneficio de manera objetiva y verificable. Segundo, acreditar el conocimiento de la persona presuntamente beneficiada. Y tercero, solo entonces exigir un deslinde eficaz para eximir de responsabilidad. Y nada de esto ocurrió en los casos que analizamos. El INE presumió el beneficio sin haberlo medido, presumió el conocimiento sin haberlo probado y desconoció los deslindes, pese a que los calificó de oportunos, idóneos y eficaces. Esta distorsión, desde mi punto de vista, explica por qué las resoluciones impugnadas no resisten un análisis jurídico riguroso, y esto, desde luego, no significa llevar a un estándar probatorio imposible o prueba diabólica al instituto. Lo que debió haberse aportado es un cúmulo de datos probatorios o pluralidad de indicios que de manera lógica y necesaria condujeran del hecho conocido al desconocido que se pretende probar. Y el instituto nunca realizó esta tarea probatoria. No midió tirajes, distribución, ni cobertura territorial en los materiales impresos, ni acreditó tráfico, visitas o viralización en los digitales. Lo que debió probar como un beneficio cuantificable lo redujo a la mera aparición de los nombres de las candidaturas en algunos listados y en páginas web. Así, el beneficio se transformó en una presunción automática
sin sustento empírico ni causalidad verificable. Aún si se admitiera la existencia del beneficio, no se acreditó que las personas sancionadas tuvieran conocimiento de los hechos. El INE sustituyó la prueba por una presunción. Sostuvo que por tratarse de un hecho notorio, las candidaturas necesariamente debieron conocerlo. Este razonamiento también, bajo mi perspectiva jurídica, es equivocado. Un hecho notorio, recordemos, establecido en la Suprema Corte, significa que cierta información circula socialmente, pero no autoriza a presumir automáticamente que cada persona lo conoció en lo individual, ni menos aún en el tiempo y condiciones para reaccionar. La jurisprudencia 8/2025 exige como mínimo un indicio concreto de conocimiento que aquí no hubo. De hecho, los expedientes solo demuestran que las candidaturas tuvieron conocimiento cuando fueron emplazadas y que a partir de ese momento presentaron deslindes inmediatos y jurídicamente válidos. Y de esa manera llego así al tercer elemento, el deslinde. El propio INE reconoció que muchos deslindes fueron jurídicos, oportunos, idóneos y eficaces. Sin embargo, los declaró inoperantes bajo la idea de que tratándose de aportaciones prohibidas no es materialmente válido su rechazo. Ese razonamiento anula por completo la figura del deslinde y convierte en imposible el cumplimiento de un deber jurídico, vaciando de contenido una garantía procesal que esta Sala Superior ha consolidado en su doctrina jurisprudencial. Sancionar en tales condiciones equivale a instaurar un régimen de responsabilidad automática incompatible con el principio de culpabilidad y con la presunción de inocencia. En un Estado de Derecho, los procedimientos sancionadores solo son válidos si se orientan a descubrir la verdad material. El INE se apartó de esa finalidad. La deficiencia probatoria fue estructural. No se acreditaron, repito, la autoría ni el financiamiento de los materiales, tampoco el beneficio ni el conocimiento efectivo de las candidaturas y los deslindes presentados, que fueron oportunos y eficaces. Fueron además indebidamente desestimados sin alguna razón jurídica que al efecto se formulara. Sancionar en esas condiciones equivale a imponer responsabilidad sin prueba y a sustituir la certeza por conjeturas, lo que vulnera los principios de legalidad y presunción de inocencia. Por eso, la única consecuencia compatible con el Estado de Derecho es la revocación lisa y llana de las resoluciones impugnadas. En esa línea, acompaño a las propuestas de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y de la presidenta Mónica Soto Fregoso, pues comparten la convicción de que ante la falta de prueba, beneficio y conocimiento, así como la validez de los deslindes, solo procede eximir de responsabilidad a las personas indebidamente sancionadas. Sería cuanto, presidente. Gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Yo quisiera también, con su venia, pronunciarme respecto a estas propuestas relacionadas con los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización iniciados contra diversas candidaturas al Poder Judicial de la Federación por el supuesto beneficio que obtuvieron de la divulgación de propaganda indebida. En principio, estimo pertinente hacer la distinción de las resoluciones que motivaron la imposición de las sanciones, así como la interposición de recursos de apelación que se resuelven. La resolución 944 se generó con motivo de la presunta omisión de reportar operaciones en tiempo real con motivo de la elaboración y distribución de propaganda electoral impresa, mensajería instantánea y digital, conocida como acordeones. Al analizar dicha conducta, el Consejo General del INE tomó como base la existencia de las pruebas aportadas por las partes involucradas, tales como modelos de acordeones, reproducciones insertas en las quejas, captura de pantalla, imágenes de boletas electorales, entre otras. Por otra parte,
la resolución 945 derivó en la promoción de quejas ante el INE por la promoción de personas postuladas a través de sitios web para influir en las preferencias de los votantes, atribuida a partidos y candidaturas, de lo cual se dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización para que se revisara si debía fiscalizarse como un gasto de campaña no reportado por propaganda electoral. Como resultado, el INE consideró que hubo promoción indebida en 3 páginas web en las que se observaron datos precargados sobre el número en la boleta y nombre de algunas candidaturas que permitían su descarga o impresión, pero al no acreditarse la autoría ni el conocimiento del acto infractor, eximió de responsabilidad a los partidos y únicamente la atribuyó indirectamente respecto de las candidaturas identificadas. Ahora bien, las candidaturas sancionadas interpusieron diversos recursos de apelación en contra de las referidas determinaciones, los cuales proponemos resolver en este momento. Como se vio en la cuenta, varias ponencias proponemos revocar de manera lisa y llana las resoluciones impugnadas en la parte que consideraron responsables a las candidaturas recurrentes y, en consecuencia, dejar sin efecto lo determinado por el INE al no actualizarse la infracción que se les imputó. Es decir, no hubo infracción, pero se les sancionó. En los proyectos presentados por la magistrada Otálora se propone revocar las decisiones impugnadas para que se desahoguen mayores diligencias, al estimar que la investigación fue deficiente. De ahí que se proponga dictar otra resolución en la que se precise las circunstancias de modo, tiempo y lugar que no fueron precisadas en las que estamos resolviendo, respetando las garantías procesales de las personas recurrentes y se valoren adecuadamente los deslindes que presentaron varias de ellas. Por otro lado, el magistrado Rodríguez Mondragón propone confirmar las determinaciones controvertidas al estimar que se acreditó plenamente la elaboración y difusión de la propaganda electoral indebida, lo que considera suficiente para demostrar el beneficio obtenido por las candidaturas. Al respecto, anuncio que estoy a favor de los proyectos en los que proponemos revocar lisa y llanamente las resoluciones impugnadas, por lo que me apartaré de los proyectos que nos proponen una solución distinta por lo siguiente. En cuanto a las propuestas presentadas por la magistrada Otálora, me parece innecesario que se ordenen mayores diligencias de investigación, pues al haberse resuelto los procedimientos, se parte del supuesto de que la responsable ya consideró agotadas las líneas de investigación, además de que ninguna de las partes recurrentes alega falta de exhaustividad en la investigación de los hechos denunciados. Es decir, esto no es materia en las impugnaciones. Tampoco comparto los proyectos en los que se propone confirmar las decisiones reclamadas, porque no se acreditan 2 elementos indispensables para que un gasto se identifique como de campaña, que son la territorialidad, que implica que se realice en el ámbito geográfico vinculado a la elección, y la finalidad, que es el beneficio generado por la obtención del voto. Esto refiriéndome a los proyectos del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Es decir, no hubo elementos para constituir un gasto de campaña como lo son la finalidad y la territorialidad. Lo anterior porque la mera existencia de propaganda física y digital con diversos perfiles es insuficiente para acreditar su territorialidad, así como su distribución y difusión efectiva en el área geográfica que abarcó la elección, porque solo se probó la existencia
de 336 acordeones físicos de 10 modelos diferentes, mientras que de la propaganda digital únicamente se acreditó la existencia de 3 sitios web. Incluso cuando resolvimos aquí los temas de acordeones del asunto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pues quedó claro que las papeletas, los acordeones que se traían, ni siquiera habían sido utilizados en el proceso electoral, es decir, no teníamos certeza si esos documentos, acordeones o guías de votación, como gusten llamarles, habían sido impresos antes de la jornada o después de la jornada. Lo que sí había quedado claro es que eran acordeones que no habían sido utilizados. Luego entonces no se podía de ninguna manera pues llevarlos a una prueba, porque no probaban nada, ni siquiera su existencia antes de la jornada electoral y mucho menos su utilización. Bueno, eso sí quedó plasmado y quedó probado, incluso así manifestado por el magistrado Reyes, que evidentemente, creo que así fue la palabra, me corrige si no, que quedó claro que esos acordeones que se traían como pruebas no habían sido utilizados el día de la jornada electoral. Luego entonces no había nada que probar con esos elementos que se consideraban eran la prueba plena incluso para anular las elecciones, ¿no? Tampoco se demostró que fue un esquema de difusión o potencialización orientado a dirigir tráfico masivo hacia dichas plataformas, ni enlaces distribuidos por medios oficiales, actores políticos, redes sociales, institucionales o canales de comunicación con alto alcance, ni métrica analítica sobre visitas, tiempo de permanencia, tasas de rebote o fuente de tráfico digital. Nada de eso estuvo probado. En la misma lógica, tampoco se demostró la finalidad que perseguían, pues no quedó claro ni acreditado el supuesto beneficio indebido a favor de las candidaturas, al no haberse probado que la propaganda denunciada se hubiera distribuido de manera masiva, mucho menos que el electorado hubiera tenido acceso a ellas, ni que se hayan utilizado el día de la jornada electoral. E insisto, las únicas pruebas que se traían, pues quedaron evidenciadas de que ni siquiera se habían utilizado. Entonces, no había cómo probar que hubieran impactado cuando eran de nula existencia. Desde mi perspectiva, resulta evidente que la autoridad fiscalizadora concluyó que los hechos denunciados representaron un beneficio electoral para las candidaturas basándose únicamente en la existencia de algunas guías de votación y páginas web, sin contar con medios probatorios que demostraran su autoría, el impacto en el electorado, ni mucho menos la participación o el conocimiento que sobre ellas tuvieran las candidaturas denunciadas. Y sí era obligatorio tener esos datos y tener esas pruebas, porque eran el impacto, también quién las hizo, quién las distribuyó, cuál fue el impacto, para determinar si se consideraban pruebas o no. Consecuentemente, no existe una base jurídica sólida para atribuirles responsabilidad por los hechos denunciados, porque al no haberse demostrado el nexo causal entre los hechos y el supuesto beneficio electoral, este no puede inferirse únicamente de la existencia de los ejemplares físicos o los sitios web. Los ejemplares físicos que no se utilizaron porque estaban nuevos, empaquetados y que aquí se trajeron como pruebas que no probaban nada. De ahí que esta deficiencia probatoria es suficiente para revocar de manera lisa y llana las resoluciones impugnadas. Yo respetuosamente y creo y sostengo que no bastan las ganas de querer ir por más, de querer investigar más o de querer demostrar desde una voluntad que puede ser pues legítima de manera personal, no jurídica, no
no es posible y es importante reiterarlo porque esa fue una decisión sustantiva y una decisión fundamental del Tribunal Electoral para decir el tribunal resuelve conforme a las reglas de la legalidad y la constitucionalidad. No se puede probar nada con documentos que ni siquiera fueron utilizados el día de la jornada electoral. A este seno de este pleno jamás se presentó un documento que hubiera sido utilizado y que se trajera aquí como la prueba fehaciente que ameritara un análisis más profundo, incluso una mayor investigación. No hubo un documento que nos generara una duda siquiera, porque los documentos que aquí se trajeron, quedó claro, no habían sido utilizados el día de la jornada electoral, ni antes ni después. Como ya lo referí, si bien se acreditó la existencia de algunos sitios web o algunos sitios electrónicos y de ejemplares, como los que aquí se trajeron, de acordeones físicos, nunca se pudo demostrar la vinculación entre ellos y las candidaturas denunciadas. Además, era un número muy importante de, digamos, versiones de acordeones que tampoco fue presentado como prueba o alguna herramienta que nos permitieran adminicular uno con otro, llegar a concluir que los 52 modelos de acordeones, todos que se decía que había, porque nunca se comprobaron, estaban de tal manera enlazados que llevaron a tener los resultados electorales que se obtuvieron. Eso siempre fue, pues, creo que un argumento en redes o en medios de comunicación, nunca jurídico. Además, presentaron diversos deslindes, también se presentaron diversos deslindes respecto de los hechos denunciados, algunos de los cuales fueron avalados por la autoridad responsable. No obstante, la sola existencia de la propaganda, que tampoco se probó en este pleno, es suficiente para presumir el beneficio que pudieron obtener precisamente por la falta de elementos indiciarios que permitan establecerlo, pues no se demostró lo concerniente al financiamiento, elaboración, distribución o alojamiento de los acordeones o guías de votación impresos y digitales, ni tampoco el nexo causal necesario para evidenciar tales aspectos. Además, resulta absolutamente desproporcionado exigir a las candidaturas que hayan observado una postura más diligente respecto de los hechos denunciados, ya que tampoco se probó que los conocieron, participaran o difundieran de estas guías de votación o acordeones, salvo en algunos casos en donde se deslindaron, es decir, supieron que estaba su nombre en algún acordeón y se hicieron los deslindes correspondientes. Lo que hicieron tras ser notificados de los procesos, sin que se demostrara lo contrario, es decir, se les notificó que estaban involucrados en un procedimiento y a partir de ahí se asumieron conocimiento del mismo y se deslindaron. Exigirles esa carga implicaría imponerles una obligación de vigilancia permanente y simultánea en los espacios físicos y digitales en que presuntamente fueron difundidas las guías de votación o de difusión, lo que de ser cierto rebasaría los estándares de diligencia razonable. Máxime cuando en los procedimientos sancionadores la carga probatoria sobre los hechos denunciados corresponde a la parte denunciante y en su caso a la autoridad investigadora, la cual no fue satisfecha a pesar de que la responsable consideró suficientemente agotadas las líneas de investigación, pues no se demostró ni la participación ni el beneficio de las personas denunciadas
quienes además actuaron con diligencia al presentar deslindes respecto de la propaganda que fue de su conocimiento. Es decir, si la autoridad responsable ya había dejado claro que las líneas de investigación habían sido suficientes, tampoco me parece viable jurídicamente aquí decir que no lo consideramos así y que de todos modos se vaya a investigar más. ¿Qué más? Lo que resulte o lo que pueda favorecer la visión que ya la propia autoridad administrativa dejó cerrada en su investigación. Las resoluciones impugnadas solo demuestran la existencia de los denominados acordeones y de publicaciones en redes sociales y medios digitales de comunicación. Sin embargo, no se demostró, como se ha señalado, su impacto electoral, ni el nexo causal entre su existencia, ni la utilización de los mismos en favor de las personas cuyos nombres estaban en los acordeones, y los demás aspectos fundamentales como su difusión y el impacto en los resultados y el consecuente beneficio de las candidaturas, como tampoco las circunstancias vinculadas al tiraje, a la distribución efectiva, al alcance digital o el tiempo de exposición, indispensables para demostrar su responsabilidad por el presunto beneficio recibido, lo que incluso reconoció la responsable. Asimismo, debe señalarse que las publicaciones en medios digitales a través de los cuales la autoridad responsable manifiesta tuvieron conocimiento las personas candidatas de los hechos imputados no pueden servir de base para tener por acreditada esta circunstancia. Ello porque no se advierte que obren en los expedientes alguna constancia de la que pudiera desprenderse que tales publicaciones se relacionaran de manera directa con algún perfil de los accionantes en redes sociales y mucho menos a un portal en donde ellos pudieran tener control sobre la recepción de información y documentación. En consecuencia, la responsabilidad atribuida a las personas impugnantes se sustenta en meras conjeturas, lo que es insuficiente para sostener la validez de las resoluciones controvertidas. Es decir, nunca se probó nada. Por las razones expuestas, considero que al no haberse acreditado de manera fehaciente que estas guías de votación o acordeones, tanto físicos como publicaciones en sitios web y redes, se distribuyeron y produjeron un beneficio indebido a favor de las candidaturas aludidas, ni su responsabilidad directa o indirecta, lo jurídicamente procedente es revocar lisa y llanamente las determinaciones impugnadas, dejando sin efecto las sanciones impuestas, pues no se probó que hubieran tales infracciones. De ahí que votaré, como lo he señalado desde el inicio de mi intervención y desde la presentación de mis proyectos, a favor de las propuestas que estén en el sentido del mismo y en contra de aquellas con una conclusión diversa a la que yo he propuesto. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, magistrado Otalora. Sí, gracias. No, únicamente de manera muy breve en relación a algo que mencionaba, de que no haya agravio respecto a la falta de exhaustividad. En la apelación 206 en el proyecto se dice, alegan que se violaron los principios de certeza, legalidad y exhaustividad. De la misma manera, en la apelación 1189, falta de exhaustividad, y en la 211 falta de exhaustividad, y está en varios más, únicamente para precisar la existencia del agravio. Vaya, gracias. Sí, gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? De no ser así, secretario, por favor, recabe la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
Voto a favor de los proyectos del RAP 163, del RAP 203, del RAP 206, mientras que de los asuntos restantes de la cuenta votaré en contra por considerar que se deben revocar de manera lisa y llana. Gracias, magistrado. Magistrada Yanine Otálora Malasí. Votaré a favor de las apelaciones 211 y acumulado 272 y acumulado en contra de las demás propuestas, señalando que los proyectos que van a engrose presentaré voto particular. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Sí, a favor de los proyectos que han presentado las ponencias del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Soto Fregoso y de su servidor, y en contra de los proyectos que ha presentado la ponencia la magistrada Yanine Otálora Malasí y Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias, magistrado. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Parcialmente en contra del proyecto RAP 203-2025 y acumulados, en el cual presentaré un voto particular parcial. En contra de los proyectos de los recursos de apelación 163, 206, 211 y 272 sus acumulados, en los que emito un voto particular en contra de los rigurosos estándares de debido proceso que facilitaron la erosión democrática y de la independencia judicial. Gracias, magistrado. Magistrada Presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. Estoy a favor de los RAP 163 y acumulados, 203 y acumulados y 206 y acumulados, y en contra del resto de los proyectos. Gracias, magistrada presidenta. Le informo en primer término que los proyectos que proponían revocar las determinaciones controvertidas para efectos de que el INE continuara con sus investigaciones y los proyectos que proponían confirmar las resoluciones impugnadas fueron rechazados, por lo que procedería a su engrose. Y en segundo término se aprobaron los proyectos que proponen revocar la resoluciones controvertidas de manera lisa y llana, con los votos anunciados por la magistrada Yanine Otálora Malasí y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en los términos de sus intervenciones. Es la votación, presidenta. Gracias, secretario. Le solicito, derivado de la votación, le solicito, por favor, nos indique a quién le corresponderían los engroses. Claro, presidenta, de no haber inconveniente, los turnaríamos en el orden que fueron votados y en el orden alfabético de las magistraturas que componen la mayoría de votos. Gracias, secretario. Aquí le pediría, pondría la consideración del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera la propuesta de acumular los asuntos que fueron engrosados a los 3 proyectos de nuestras ponencias. ¿Estaría de acuerdo? Muchísimas gracias. Bien, en consecuencia, en los recursos de apelación de la cuenta, todos de este año, en cada caso se resuelve. Primero, se acumulan los recursos. Segundo, se desechan los recursos precisados en las ejecutorias. Tercero, se revocan de manera lisa y llana los actos impugnados en términos de la sentencia. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, pasaremos a la cuenta de sus proyectos, por lo que le solicito al secretario general de Acuerdos, Ernesto Santana Bracamontes, de la cuenta correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta con 30 proyectos de recurso de apelación en los que, por lo que hace a los diversos 521, 591, 629, 734, 767, 773, 910, 980, 1158, 1249, se consideran infundados e inoperantes los agravios planteados por los recurrentes en los términos específicamente expresados en cada uno de los proyectos. Ello, pues la obligación de reportar la totalidad de los gastos vinculados a la campaña y la de presentar la documentación soporte en tiempo y forma corresponde a las personas candidatas. Por lo tanto, al haber incumplido con lo previsto en la normatividad en materia de fiscalización, vulneraron los principios de transparencia en la rendición de cuentas y de equidad en la contienda. En consecuencia, se propone confirmar las resoluciones controvertidas en lo que fueron materia de impugnación. Por otra parte, en los restantes recursos de apelación a su consideración, los agravios se consideran fundados, pues contrario a lo determinado por la autoridad fiscalizadora,
Los recurrentes sí reportaron los gastos y presentaron la documentación soporte en el mecanismo electrónico de fiscalización de personas candidatas a juzgadoras del INE, sistema en el que esta autoridad jurisdiccional encontró los estados de cuenta y comprobantes de pago alegados por los inconformes. También resultan fundados los alegatos respecto de las conclusiones sancionatorias que se identifican en cada caso, en las cuales la responsable omitió valorar la respuesta de las personas candidatas a los oficios de errores y omisiones. En cuanto a los recibos de pago por las actividades de apoyo a campaña o REPAC, a juicio de la consulta, lo alegado por los promoventes es fundado, ya que, como lo señalan, sí podían realizar los pagos de apoyo en efectivo siempre y cuando no excedieran el monto equivalente a 20 UMAS ni se sobrepasara el tope de gastos de campaña en cada caso. Finalmente, asiste la razón a los recurrentes en cuanto a las sanciones por la supuesta omisión de rechazar aportaciones prohibidas por publicidad en Facebook y en otras redes sociales. Ello es así, ya que la autoridad le sancionó indebidamente, pues para atribuirle responsabilidad en los hechos debió comprobar que las personas candidatas tuvieran conocimiento del acto infractor, lo que no ocurrió. En consecuencia, lo procedente es revocar, sea de manera total o parcial, como se identifica en cada una de las ejecutorias referidas, el dictamen consolidado y la resolución respectiva en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención? De no ser así, por favor, secretario general, recabe la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Gracias. Magistrada Yanino Talora Malasí. En contra de la apelación 477 y parcialmente en contra con el voto correspondiente en la 253, 293, 448, 642, 757, 835 y 860 y a favor de las demás propuestas. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. En contra del proyecto RAP 719, en el que emitiré un voto particular, parcialmente en contra de los siguientes recursos de apelación: 253, 284, 293, 299, 384, 448, 465, 477, 493, 623 y 757, en los que emito un voto particular parcial y a favor de los restantes. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. Con las propuestas. Muchas gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados con los votos anunciados por la magistrada Yanino Talora Malasí y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en los términos de sus intervenciones. Es la votación presente. Gracias, secretario. En consecuencia, los recursos de apelación de la cuenta se aprueban en cada caso en términos de las sentencias correspondientes. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, pasaremos a la cuenta de sus proyectos, por lo que le pido al secretario general de acuerdos de la cuenta correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencias relativos a los recursos de apelación 226, 251 y 824 acumulados, 259, 425, 580 y 821 acumulados, 563, 570, 576, 595, 814 y 1,223 acumulados, 653, 673 y 674 acumulados, 844, 857, 873, 908, 911, 1,046 y 1,132, todos de este año. Los recursos fueron interpuestos en contra de diversas resoluciones del Consejo General del INE, mediante las cuales se impusieron sanciones a las candidaturas contendientes en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Estas sanciones derivaron de las irregularidades detectadas en la revisión de los informes únicos de gastos de campaña, que consisten en diversas omisiones como la presentación de comprobantes fiscales, el registro extemporáneo de eventos o de operaciones en tiempo real, pagos en efectivo no comprobados y otras violaciones a las normas de fiscalización.
Respecto de los recursos de apelación 259, 425 y sus acumulados, así como 595, 844, 857, 873 y 911, se propone confirmar las resoluciones impugnadas, dado que los agravios que plantean los recurrentes son infundados o inoperantes. En cada caso, se advierte que la autoridad responsable valoró correctamente la documentación presentada, aplicó de manera adecuada los lineamientos en materia de fiscalización, notificó eficazmente las irregularidades observadas en los oficios de errores y omisiones y estableció proporcionalmente las sanciones. En cuanto a los recursos de apelación 251 y 824 acumulados, así como 653 y 677, se propone revocar lisa y llanamente las sanciones que se precisan en cada uno de los proyectos al advertirse una indebida fundamentación y motivación, o bien porque la autoridad omitió valorar adecuadamente la documentación presentada en los escritos de respuesta al oficio de errores y omisiones. En relación con los recursos 226, 563, 570, 576, 614 y acumulados, así como 908, 1046 y 1132, se propone revocar parcialmente o para efectos las sanciones que se precisan en cada uno de los proyectos, al estimarse que la autoridad responsable incurrió en inconsistencias, excesos o falta de exhaustividad en la valoración de pruebas, aplicó supuestos normativos inadecuados o de forma restrictiva, sancionó de forma incongruente. En cada caso, se ordena emitir nuevas determinaciones ajustadas a derecho, individualizar nuevamente las sanciones impuestas o, en su caso, revocar íntegramente las conclusiones. Finalmente, cabe precisar que en el recurso de apelación 251 se propone desechar la demanda del recurso 824. En el recurso 425 se propone desechar de plano las demandas de los recursos 580 y 821. En el recurso 614, la del diverso 1223. Y en el recurso 673, la del recurso 674. Ello al actualizarse la preclusión de la acción, en tanto que las y los recurrentes ya habían ejercido previamente ese derecho. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no es así, por favor, secretario general, recabe la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Gracias. Magistrada Yanino Talora Malasí. Parcialmente en contra de las apelaciones 226 y 563 y a favor de las demás propuestas. Gracias, magistrada. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con mi ponencia. Gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Parcialmente en contra del RAP 226, emitiendo un voto particular parcial y a favor de los restantes. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. A favor. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que las propuestas fueron aprobadas con los votos anunciados por la magistrada Yanino Talora Malasí en los términos de su intervención y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Es la votación, presidenta. Gracias, secretario. En consecuencia, los recursos de apelación de la cuenta se aprueban en cada caso en términos de las sentencias correspondientes. Magistrada Otálora, pasaremos a la cuenta de sus proyectos, por lo que le pido, secretario general de Acuerdos, Ernesto Santana Bracamontes, de la cuenta correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta con 16 proyectos de resolución que la magistrada Yanino Talora Malasí pone a consideración, que comprenden 42 recursos de apelación, todos del presente año, relacionados con la fiscalización realizada por el Consejo General del INE respecto de los ingresos y egresos empleados por las candidaturas en la elección judicial federal extraordinaria celebrada el pasado mes de junio. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 204, interpuesto por un entonces candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ponencia propone confirmar la determinación de la autoridad fiscalizadora porque el actuar de la responsable se ajustó a derecho y los disensos del promovente parten de una perspectiva errónea de la acreditación de la falta, del funcionamiento y regulación del procedimiento de revisión de informes de campaña, las cargas probatorias, la imposición de la sanción y la naturaleza de las vistas. Enseguida, se da cuenta con 11 recursos de apelación,
cuyo índice corresponde al expediente 237. La ponencia propone acumular los recursos y modificar la resolución reclamada con base en lo siguiente. En el caso de las conclusiones 1 y 3 combatidas en el recurso 237 y 1 del recurso 670, se propone revocar lisa y llanamente, ya que se adjuntó la documentación respectiva, porque la sanción resulta incongruente con lo observado por la autoridad y porque no se encontró justificado el registro tardío. Asimismo, por lo que hace a la conclusión 1 del recurso 424, se propone revocar para efectos, ya que de la revisión del MEFIC el formato sí fue cargado. Respecto a las conclusiones 2 del recurso 237, 3 del recurso 616 y 1 del 1083, la primera se deja insubsistente para el efecto de imponer una amonestación pública, mientras que en las restantes se dejan sin efectos para que las determine nuevamente con base en las directrices establecidas en el proyecto. Finalmente, en cuanto a las diversas conclusiones y expedientes, se propone confirmar las sanciones impuestas al calificar los agravios como infundados o inoperantes por las razones que se precisan en la consulta. Ahora doy cuenta con la propuesta relativa a los recursos de apelación 264, 367, 589, 721 y 761, en los cuales se propone modificar por los fundamentos y motivos precisados en el proyecto, así como para los efectos igualmente puntualizados, las determinaciones controvertidas respecto de las personas candidatas al cargo de magistraturas del Tribunal de Disciplina, correspondientes al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Se somete igualmente a su consideración el proyecto de sentencia de los recursos de apelación 288 y 396. Se propone revocar los actos impugnados únicamente respecto de dos conclusiones, porque, por una parte, la obligación de reportar movimientos a los eventos previstos en los lineamientos excluye los actos de volanteo y, por la otra, porque la responsable no señaló elementos objetivos que permitan establecer que el video detectado en el monitoreo hubiera sido editado de forma distinta a la sostenida por la candidata. Derivado de lo anterior, se propone dejar sin efectos las sanciones impuestas por las dos conclusiones que resultaron fundadas y ordenar a la responsable a que ajuste el monto que deberá pagar la recurrente. Ahora, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 332, interpuesto por una candidata a magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para controvertir las irregularidades encontradas en la revisión de su informe único de gastos de campaña. La ponencia considera infundados e inoperantes los agravios en los que controvierte las conclusiones sancionatorias relativas a la omisión de utilizar una cuenta bancaria exclusivamente para el manejo de recursos de campaña, la omisión de reportar gastos en tiempo real y el registro extemporáneo de eventos previo a su realización, y por tanto resultan insuficientes para desvirtuar las razones que sostienen los actos impugnados y las sanciones impuestas, por lo que, en consecuencia, se propone confirmarlos. Enseguida, pongo a su consideración el proyecto relativo al recurso de apelación 389. Se propone confirmar los actos impugnados, ya que el agravio único que hace valer la inconforme es inoperante en tanto no controvierte de manera frontal las consideraciones que tomó en cuenta la responsable al momento de determinar las conductas sancionadas. Se presenta también el proyecto relativo al recurso de apelación 401, en el que se propone revocar parcialmente los actos impugnados. Respecto de una conclusión, al considerar que los lineamientos no prevén como obligación actualizar el estatus de eventos tras su celebración y la autoridad sancionó dicha conducta con base en un supuesto normativo que no resulta aplicable al caso concreto. Por cuanto a otras 4 conclusiones sancionatorias, para efectos de que la responsable valore nuevamente las respuestas que brindó la persona recurrente a efecto de verificar si con ellas se atiende o se solventan las observaciones que le fueron formuladas durante el proceso de auditoría, debiendo fundar y motivar su determinación. Doy cuenta con el proyecto relativo al recurso de apelación 468. Se propone, por una parte, confirmar la resolución controvertida respecto de 2 conclusiones sancionatorias y, por otra, revocar de forma lisa y llana la conclusión vinculada con la omisión de modificar el estatus de un evento en el plazo de 24 horas previas, el cual se realizó según la agenda,
sin haber sido modificado o cancelado. Esto al considerar que la responsable se apoyó para imponer la sanción en un supuesto normativo que no resulta aplicable al caso concreto. Ahora doy cuenta con 12 recursos de apelación, cuyo índice es el expediente 472, en el cual la ponencia propone acumular los recursos y modificar la resolución reclamada con base en lo siguiente. En el caso de las conclusiones 2 del recurso 684, 1 y 2 del recurso 688, 10 del recurso 801, 3 del recurso 900, 3 del recurso 909, se propone revocar lisa y llanamente las sanciones impuestas, ya que le asiste la razón a los respectivos recurrentes en cuanto a la cuenta exclusiva, porque el pago fue realizado por transferencia bancaria, el gasto sí fue reportado al incluirse como parte de uno de los contratos aportados, porque existió una indebida motivación entre lo observado y lo sancionado y porque no se evidenció que el evento materia de sanción hubiera sido modificado o cancelado. Por otra parte, respecto al recurso 472, las conclusiones 3 del recurso 746 y 2 del recurso 926, la ponencia propone revocar la primera para el efecto de que la autoridad emita una nueva en donde calcule correctamente el monto de la sanción, ya que se advierte que la sumatoria resulta incorrecta respecto a la segunda para que determine nuevamente la sanción con base en las directrices establecidas en el proyecto y por lo que hace a la tercera dejar insubsistente la sanción para el efecto de que la responsable imponga al apelante una amonestación pública. En cuanto a las diversas conclusiones y expedientes, se propone confirmar las sanciones impuestas al calificar los agravios como infundados o inoperantes por las razones que se precisan en la consulta. Ahora doy cuenta con el proyecto relativo al recurso de apelación 511, interpuesto por un ex candidato a magistrado de circuito para controvertir la sanción económica que le fue impuesta por la comisión de 9 infracciones en materia de fiscalización. Se propone confirmar los actos impugnados en atención a los fundamentos y motivos precisados en la propuesta circulada oportunamente. Se pone a su consideración el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 717. La ponencia propone confirmar la resolución controvertida en la materia de impugnación al resultar infundado que el INE le está imputando 2 veces la misma conducta, porque las conclusiones sancionatorias sobre el registro extemporáneo de eventos de campaña, así como el registro contable de operaciones en tiempo real, se tratan de hechos diferentes regulados por disposiciones distintas. Ahora se presenta el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 756. Se propone modificar en lo que fue materia de impugnación los actos impugnados únicamente por lo que respecta a una conclusión sancionatoria, ya que se considera que la sanción económica impuesta por haber realizado pagos en efectivo al personal de apoyo en actividades de campaña resulta desproporcionada, atendiendo a las particularidades y circunstancias en que se desarrolló la conducta infractora. Por lo tanto, se propone su modificación a efecto de que sea sancionada mediante amonestación pública. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 856. Se propone confirmar en la materia de impugnación los actos impugnados, ya que la responsable cumplió con su deber de debida fundamentación, motivación, congruencia y se respetó la garantía de audiencia de la actora. Ahora, se presenta el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 884. Se propone confirmar la conclusión sancionatoria consistente en el registro extemporáneo de un evento de campaña de manera previa a su celebración, al estimar que la responsable sí explicó los motivos por los cuales quedó atendida la observación. Se da cuenta con el proyecto relativo al recurso de apelación 895. Se propone modificar los actos controvertidos únicamente por lo que respecta a una conclusión y al criterio de sanción aplicado con motivo del pago en efectivo que se realizó a personas de apoyo en actividades de campaña, ya que se considera que la multa resulta desproporcionada atendiendo a las particularidades y circunstancias en que se desarrolló la conducta infractora, por lo que la sanción económica debe modificarse por una amonestación. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 984. Se propone confirmar en la materia de impugnación los actos controvertidos al estimar que los agravios relacionados con la vulneración a la garantía de audiencia e incongruencia de las resoluciones son infundados porque la recurrente omitió presentar los comprobantes fiscales
en los formatos XML y PDF. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, por favor, secretario general, recabe la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Sí, votaré parcialmente en contra del RAP 237, del RAP 401, del RAP 756, del RAP 895 por considerar que debe revocarse lisa y llanamente las sanciones impuestas al haberse acreditado de manera fehaciente que los pagos en efectivo se realizaron dentro de la excepción permitida. Votaré parcialmente en contra del RAP 264 porque considero que se debe revocar liso y llano. Respecto a los demás asuntos, a favor. Gracias, magistrado. Magistrada Yanino Talora Malacín. Con todas mis propuestas, precisando que en los asuntos en los cuales se hará un engrose, emitiré un voto particular parcial. Gracias, magistrado. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Sí, en contra de los recursos de apelación 237, 401, 756 y 895 porque he votado en diversos precedentes en contra de las conclusiones de pago de REPAC y en contra del recurso de apelación 264 por lo que hace a la publicidad de terceros y a favor del resto de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Parcialmente en contra de los proyectos de apelación 237, 401, 472, 756 y 895, en los que presentaría un voto particular parcial de ser aprobados en sus términos y a favor de los restantes proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. Gracias, secretario. Votaré parcialmente en contra de los RAP 237 y acumulados 264 y acumulados 401 y acumulados 756 y acumulados y 895 y acumulados y a favor del resto de los proyectos. Gracias, magistrada presidenta. En primer término, le informo que fueron rechazados los proyectos relativos al recurso de apelación 237 de este año y sus acumulados, RAP 264 y sus acumulados, recurso de apelación 401, 756 y 895, por lo que procedería a su engrose, y el resto de los proyectos fueron aprobados con los votos anunciados por la magistrada Yanino Talora Malací y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en los términos de sus intervenciones. Es la votación, presidente. Gracias, secretario. Le pido, por favor, nos informe a quién le corresponderían los engroses correspondientes. Claro, de no haber inconveniente, magistrada presidenta, los turnaríamos en el orden que fueron votados y conforme al orden alfabético de las magistraturas que conforman la mayoría. ¿Sí están de acuerdo, magistrados? Gracias. Bien, en consecuencia, en los recursos de apelación 237 y sus relacionados, 264 y sus relacionados, 401, 756 y 895, todos de este año. En cada caso se resuelve. Primero, se acumulan los recursos en términos de las sentencias. Segundo, se revocan los actos impugnados para los efectos precisados en las ejecutorias. Los restantes recursos de apelación de la cuenta se aprueban en cada caso en términos de las sentencias correspondientes. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pasaremos a la cuenta de sus proyectos, por lo que le solicitó al secretario general de acuerdos de la cuenta correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta con 19 proyectos relativos a la fiscalización de candidaturas en el marco de la elección judicial, en los que se impugnan las sanciones impuestas por el INE en diversas resoluciones, así como de un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador relacionado con la contratación de propaganda en redes sociales para beneficiar a una candidatura. En primer lugar, se da cuenta con los recursos de apelación 201, 227, 269, 467, 628, 750, 826, 830, 874 y 915 de este año. En todos ellos se propone confirmar la resolución recurrida debido a que, en cada caso, las sanciones impuestas fueron debidamente acreditadas por las personas candidatas,
no utilizaron una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos de su campaña, no presentaron la documentación que comprobara gastos, no modificaron o cancelaron el estatus de eventos registrados, los comprobantes fueron expedidos a nombre de un tercero, no registraron la documentación relacionada con los formatos PDF y XML de los comprobantes fiscales, no registraron el formato de actividades vulnerables, no rechazaron aportaciones de entes prohibidos, realizaron registros de eventos de manera extemporánea y no se registraron las muestras. En esas condiciones, la autoridad garantizó el derecho de defensa de los recurrentes durante el procedimiento sancionador e hizo un análisis correcto de las sanciones acreditadas, de ahí que resultaran infundados los planteamientos de los recurrentes. Enseguida doy cuenta con el recurso de apelación 294 de la presente anualidad, en el que, en primer lugar, se propone la acumulación del diverso recurso de apelación 745 a dicho expediente por existir conexidad en la causa. En segundo término, se propone confirmar la resolución impugnada porque el inconforme solo presentó las declaraciones de situación patrimonial de los ejercicios 2024 y 2023, más no el formato de actividades vulnerables. Asimismo, debió adjuntar los comprobantes fiscales requeridos en formatos PDF y XML. Finalmente, respecto del recurso de apelación 745, se propone desechar de plano la demanda al agotarse el derecho de acción con la presentación de la demanda del 294. A continuación, doy cuenta de los recursos de apelación 271, 598, 811, 902, 983, 1007 y 1161 de este año, en los que se propone revocar la resolución impugnada. En el primer caso, para que la responsable emita una nueva resolución en la que analice de nuevo los hechos, en los recursos de apelación 598, 983 y 1161, para que valore los argumentos expresados en el oficio de errores y omisiones. En el recurso de apelación 811 se revoca parcialmente porque no se hicieron pagos superiores a 20 UMAS, asimismo porque no está contemplada en el artículo 18 de los lineamientos de fiscalización la omisión de modificar el estatus de 6 eventos. En el recurso de apelación 902 se revocan parcialmente los actos impugnados únicamente respecto de una de las conclusiones al detectarse una duplicidad sancionatoria. En el recurso de apelación 1007 se revoca únicamente la conclusión que refiere a la omisión de cambiar el estatus de un evento registrado en el MEFIC, debido a que la responsable fundamentó su determinación en un supuesto normativo que no resulta aplicable al caso concreto. Ahora se da cuenta con los recursos de apelación 927 y 1135 del presente año, en los cuales se propone, en primer lugar, desechar el recurso 927, ya que la recurrente agotó su derecho de impugnación con la presentación del diverso 1135. Asimismo, se propone revocar la conclusión relativa a la omisión de reportar diversos gastos detectados en algunos eventos para que la autoridad responsable valore la documentación presentada por la recurrente y por otros sujetos respecto a la organización de un evento celebrado en San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 267 de este año. En este caso, el recurrente es un ciudadano que fue sancionado por la Sala Regional Especializada al haber determinado su responsabilidad por contratar propaganda en redes sociales para beneficiar a una candidatura judicial, con lo cual se vulneró el principio de equidad en la contienda. El recurrente argumenta que la infracción es inexistente porque no hay una prohibición legal expresa que impida a la ciudadanía apoyar con recursos propios a una candidatura y, por otra parte, considera que la sanción está indebidamente fundamentada y es excesiva. La ponencia propone confirmar la resolución impugnada porque, como lo señaló la sala responsable en los artículos 509 y 522 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prevé expresamente la prohibición a las personas físicas de destinar recursos propios en apoyo a una candidatura sin que ello implique una restricción indebida a la libertad de expresión del ciudadano, ya que este derecho no es absoluto. En relación con la indebida fundamentación de la sanción, le asiste la razón al recurrente, ya que la disposición citada por la responsable corresponde a partidos políticos. Sin embargo, se propone confirmar la multa de 100 UMAS que originalmente le fue impuesta, ya que los agravios expuestos
sobre la falta de capacidad económica son insuficientes para revocarla o modificarla. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrada, magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? De no ser así, por favor, recabe la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Votaré parcialmente en contra del RAP 269 y 271 porque considero que se debe revocar de manera lisa y llana la conclusión relativa a que la recurrente supuestamente omitió rechazar una aportación prohibida consistente en publicidad en páginas de Internet. Respecto a los demás asuntos, a favor. Gracias, magistrado. Magistrada Yanino Talora Malasí. En contra de la apelación 983 y parcialmente en contra de la 811 y a favor de todas las demás propuestas. Gracias, magistrada. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Sí, parcialmente en contra del recurso de apelación 269 y 271, por lo que hace al tema de publicidad de terceros, y a favor de los restantes proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los proyectos, precisando que en aquel o aquellos que haya engrose presentaría un voto particular. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. Gracias, secretario. Votaré parcialmente en contra de los RAPs 269 y 271, a favor de los demás proyectos. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que, en primer término, que los proyectos de los recursos de apelación 269 y 271 fueron rechazados, por lo que procedería a su engrose, y el resto de los proyectos fueron aprobados con los votos anunciados por la magistrada Yanino Talora Malasí y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en los términos de sus intervenciones. Gracias, secretario. ¿Nos pudiera informar, por favor, a quién le corresponderían los engroses? Claro, de no haber inconveniente, los turnaríamos en el orden que fueron votados y en el orden alfabético de las magistraturas que integran la mayoría. Gracias, secretario. En consecuencia, en los recursos de apelación 269 y 271, ambos de este año, en cada caso se resuelve único, se revoca el acto impugnado para los efectos precisados en la ejecutoria. Los restantes recursos de apelación y recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de la cuenta se aprueban en cada caso en términos de las sentencias correspondientes. Magistrada, magistrados, pasaremos a la cuenta de los proyectos de mi ponencia, por lo que le pido al secretario general de Acuerdos, Ernesto Santana Bracamontes, por favor, de la cuenta correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta con los asuntos turnados a la ponencia de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, en los cuales diversas personas candidatas a cargos de elección popular del Poder Judicial de la Federación controvierten resoluciones aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en las que se impuso diversas sanciones derivado de las irregularidades advertidas en sus respectivos informes únicos de gastos de campaña correspondientes al proceso electoral extraordinario 2024-2025. En primer lugar, doy cuenta con el bloque relativo a los proyectos de sentencia de los recursos de apelación 243, 274, 327, 390, 565, 596, 659, 714, 724, 752, 758, 764, 781 y acumulados 853, 899, 916, 950, 1078, 1136, todos del año en curso, en los cuales se propone confirmar las resoluciones impugnadas en atención a que, en cada caso, los agravios se proponen calificarlos infundados, inoperantes, inatendibles, o bien se desestiman las razones que de manera detallada se exponen en las consultas correspondientes. Por otro lado, doy cuenta con un segundo bloque de proyectos de sentencia de los recursos de apelación 252, 358, 426, 509, 535 y acumulado 732, 738, 770, 833, 912, 1140 y 1160. En estos casos, por las razones que motivan y fundamentan la determinación respectiva, se propone declarar fundados los agravios que se especifican y, en consecuencia, revocar parcialmente o modificar
las resoluciones impugnadas en cada demanda según correspondan los términos que se precisan y, en su caso, para los efectos que corresponden. Por último, doy cuenta con los recursos de apelación 372 y 377 del presente año, interpuestos contra las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos sancionadores de queja en materia de fiscalización por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en las que declaró infundados los citados procedimientos. En los proyectos se propone confirmar las resoluciones impugnadas, toda vez que se encuentran debidamente fundadas y motivadas, conforme a las razones que se indican en la consulta. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. A su consideración, los proyectos de la cuenta. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? De no ser así, por favor, secretario general, recabe la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Gracias. Magistrada Yanino Talora Malasí. En contra de la apelación 1160, parcialmente en contra de las siguientes: 426, 738, 764, 770, 833 y 912, y a favor de las demás propuestas. Gracias, magistrada. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Parcialmente en contra de los recursos de apelación 426 y 833, en los que emite un voto particular parcial y a favor de los restantes proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. Con mis propuestas. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados con los votos anunciados por la magistrada Yanino Talora Malasí y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en los términos de sus intervenciones. Es la votación, presidenta. Gracias, secretario. En consecuencia, los recursos de apelación de la cuenta se aprueban en cada caso en términos de las sentencias correspondientes. Para finalizar, le pido, secretario general de Acuerdos, por favor, que dé cuenta con los proyectos en los que se propone su improcedencia. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta de 20 proyectos de sentencia, todos de este año, en los cuales se propone la improcedencia del medio de impugnación. En el asunto general 185, la sentencia que se combate es definitiva e inatacable. En los recursos de apelación 617 y 1067, el derecho de la parte recurrente ha precluido. En los recursos de apelación 883, 1044, 1053 y 1130, las demandas carecen de firma autógrafa. En los recursos de apelación 768, 776, 887, 933, 1029, 1035, 1048, 1064, 1081, 1092, 1095, 1100, 1106, 1117, 1244, 1258, 1259, 1262, 1264, 1293, 1297, 1317 y recurso de reconsideración 465. La presentación de las demandas fue extemporánea. Finalmente, en los recursos de reconsideración 458, 459, 495 y 543 no se actualiza el requisito especial de procedencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? De no ser así, secretario general, por favor, recabe la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Gracias. Magistrada Yanino Talora Malasí. Con todas las propuestas. Gracias. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con los proyectos. Gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Gracias. Magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. A favor. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en los proyectos de la cuenta se resuelve en cada caso su improcedencia. Bien, y al haberse resuelto los asuntos del orden del día y siendo las 17:40 del día 30 de octubre de 2025, se da por concluida la sesión y esta presidencia. Buenas tardes.
Concluye así la sesión pública de este día. Gracias por seguir nuestra transmisión y le recordamos que el Tribunal Electoral garantiza que todas y todos ejerzamos nuestros derechos políticos en condiciones de igualdad. Nos vemos en la próxima sesión.